Bien, vamos a abordar uno de los temas que ha causado sorpresa y también harta indignación en la ciudadanía. Es la decisión del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, que absolvió a los 10 ejecutivos que estaban involucrados en el caso colusión de farmacias. Luego de conocerse el veredicto, desde el Ministerio de Economía llamaron a fortalecer la institucionalidad de defensa de la libre competencia. Queremos ahondar más en ese tema y para eso nos acompaña el diputado de la Democracia Cristiana y quien denunció esta colusión, Gabriel Silver. ¿Qué tal, diputado? Buenos días. Diputado, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Paola y Sebastián. Diputado, ¿lo siente como un fracaso personal? Esta causa, digo, que tenía una significación importante para usted y que finalmente ayer quedó claro que, por lo menos en este juicio, podría eventualmente anularse, pero en este juicio al menos no va a haber una condena. Y significativo además para la ciudadanía. Sí, bueno, por supuesto uno le da desafección respecto del sistema judicial, impunidad puede ser tal vez la primera sensación que uno tiene al conocer el fallo, que en definitiva se va a conocer el 28 de julio. Hoy día uno conoce simplemente lo que es la absolución. Pero obviamente sabíamos, y quiero ser bien sincero, que nosotros instalamos dos denuncias. Una en la Fiscalía Nacional Económica, que finalmente fue ratificada por la Fiscalía, luego por el Tribunal de Libre Competencia y luego por la Corte Suprema, donde se tuvo el máximo que establecía o que establece nuestra legislación en materia de legislación anticompetencia. Son cerca de 25 millones de dólares al día de hoy por cadena farmacéutica. Y obviamente en sede penal más bien buscábamos el precedente judicial. Hoy día las penas eran bien insignificantes, incluso de aplicar o prosperar esta sanción. Ninguno hubiera ido a la cárcel, por ejemplo. Ninguno hubiese ido a la cárcel, hay que ser bastante sincero. Y también señalar que ya el 285 y el 286, artículos que se han hablado bastante desde el día de ayer, era más bien pensado en una lógica distinta, un artículo construido hace 140 años, más bien para personas que entraran al mercado por otras vías y que quiso obviamente circunscribirse a esta acción. Yo lo escucho por lo menos decir sí, la sensación de impunidad desde los tribunales, pero lo cierto es que los tribunales, a quienes en general le echamos la culpa de todos estos males, trabajan con las leyes que hay. Así y esas es. leyes las hay porque ustedes las hacen. O ustedes las deshacen, digamos, como en el caso del 2013, en que efectivamente se eliminó esta sanción que existía efectivamente y que había puesto Allende en su momento. El gobierno militar la mantuvo siempre como defensa de la libre competencia y curiosamente fue un gobierno de la Concertación la que eliminó esta sanción. ¿Por qué entonces hablar de impunidad desde el tribunal o respecto a la sentencia de un tribunal que mal puede sancionar una conducta que no existe como tipo penal? A ver, decir lo siguiente, Paola. Uno, esto fue eliminado el año 2003, cuando a cambio también se le dieron muchas facultades a la Fiscalía Nacional Económica que en aquella época no tenía y que se robustecieron, facultad investigativa, intercepción de celulares, mails, correos, cosas que también de manera significante han logrado acreditar en sede a lo menos del Tribunal de Libre Competencia lo hecho hoy día conocido, pero tampoco uno puede ser tan destructivo y hay que hacer una valoración crítica, porque en aquella oportunidad hay que ver la legislación de la época, no todos los sectores estaban disponibles a darle tantas atribuciones a la Fiscalía, sino era a cambio de eliminar la sanción penal, y me refiero particularmente a algunos sectores de la Alianza, y ahí está la discusión del proyecto. Decir también que lo central que se busca ahora, y yo creo que sería muy significativo de parte del gobierno, es poner urgencia al proyecto que en marzo presentó la presidenta Bachelet, que repone la pena de cárcel y que le da una lógica distinta a la que hoy día tenemos. Yo incluso presenté una norma el año 2009 para modificar este artículo, pero que alinea, a mi juicio, de manera bien correcta lo que es la persecución en la Fiscalía Nacional Económica. Y en los juzgados criminales. La relación, claro, con la delación compensada y también con la sanción de carácter penal, porque hoy día también podíamos haber tenido el absurdo que quienes se acogieron la delación compensada, los delatores en este caso, o el primer delator, hablando como lo señala el proyecto de hoy, no hubiesen cooperado con la investigación, dado que igualmente iban a enfrentar en este caso una investigación de carácter penal. Y a mi juicio el proyecto del Ejecutivo, que más bien recoge lo que es la experiencia norteamericana, canadiense, australiana, incluso mexicana en la materia, alinea correctamente ambas investigaciones de tal manera que sea el fiscal nacional económico quien pueda
negociar, por así decirlo, el garrote o la zanahoria. Y de esa manera obtener importante información que es relevante para acreditar este tipo de sanciones, porque recordemos que un delito de carácter económico requiere muchas variables en términos de concertación, coordinación, acreditar que exista el fraude, que fue la debilidad que también tuvo la Fiscalía en esta materia. Y también este proyecto, no solamente quedarnos en el tema de cárcel, alinea las multas o las sanciones con el beneficio, en este caso que irroga la colusión. Y aparte de eso, de esa proporcionalidad, ¿va a emparejar de alguna manera las sanciones que se van a aplicar en términos de pena de cárcel con la compensación también a los afectados, a los usuarios? Que es un tema en el que también se siente que está al debe de la ley. Mira, Sebastián, yo creo que aquí hay un tema sobre el cual aún podemos trabajar respecto a las indicaciones. Este proyecto, a mi juicio, aquí tiene algunas debilidades, porque si bien las sanciones hoy día son aún más altas, hoy día la actual legislación son 25 millones de dólares por multa, aquí va a ser hasta el doble del beneficio económico que le reportó a la persona la colusión o la concertación de precio, o hasta un tercio de las ventas netas. Vale decir, hay una disuasión importante para llegar a cabo estas prácticas. Creo que aún el cómo retribuimos a los afectados, más que la multa de beneficio fiscal, creo que el Ejecutivo debe trabajarla y precisarla con mayor operatividad respecto a cómo se traduce hecho. Recordemos que ya en la Fiscalía había un acuerdo respecto al acuerdo que fue echado en marzo respecto a algunas asociaciones de consumidores, pero al final del día, como digo, no es operativo, por ejemplo, el que yo tenga las boletas de 3 años hacia atrás, porque ese fue el periodo más o menos investigado por la Fiscalía, y aquí creo que aún hay mucho por trabajar. Sí. Mucho por trabajar. Eso podría incluir entonces este proyecto de ley de la presidenta que repone las penas de cárcel, pero eso sería desde que la ley se promulga hacia adelante, por supuesto. Por supuesto, hay que ser claro en materia penal. ¿Qué pasa con los pollos, por ejemplo? Con otros casos en que la ciudadanía ha sentido, que ha habido, no digo sentido que todavía no está acreditado totalmente, pero que ha sentido que los empresarios se ponen de acuerdo para hacer trampas finalmente y con eso perjudicar a los consumidores, y que podrían ver entonces las acciones frustradas, dado que el 285 del Código Penal no sanciona estas conductas. A ver, esto quiero ser bien transparente, Pablo. Es decir, estamos a puertas de las sanciones y la confirmación por parte de la Corte Suprema respecto de las multas de la Fiscalía Nacional Económica. Pero para decir verdad, en materia penal, porque también fui quien presentó en su minuto las acciones del caso, Fiscalía de Ñuñoa, no hubo mayor avance en la investigación de este caso en lo que dice relación con esta arista. Ahora, diputado, ¿qué podemos hacer con la sensación de impunidad que debe sentir la mayoría de los ciudadanos? Y era cosa de revisar ayer redes sociales para hacerse una idea nada más de la sensación que dejaba esta absolución de los ejecutivos. ¿Qué se puede hacer con esa sensación que queda en la ciudadanía respecto a la distinción entre los delitos de cuello y corbata, como decía el presidente de CONADECU, respecto a los delitos comunes y corrientes? ¿Cómo abordar ese tema? Porque me parece que es bien importante en términos de la confianza que se necesita para legitimar un sistema económico como el que tenemos acá en Chile. Bueno, yo creo que primero que todo las instituciones avanzaron con la legislación existente, y como digo, fueron las multas máximas las que tuvimos en lo que se refiere a la investigación de la Fiscalía Nacional Económica, y lamentablemente el 285 con las debilidades probatorias, la exigencia y el estándar que tenía ese artículo respecto a los hechos investigados. Pero aquí, como digo, no basta con decir que simplemente ganaron los malos, sino que a mí me gustaría de parte del Ejecutivo derechamente el poner urgencia en este proyecto. O sea, porque hoy día tenemos un buen proyecto que tiene un alto consenso, como digo, se alinea con la legislación internacional en esta materia, pero como digo, los hechos y los dichos deben estar en el mismo carril. Y en consecuencia yo esperaría de parte del Ejecutivo la próxima semana poner con suma urgencia este debate, este proyecto, para tener a la brevedad una legislación como Chile se merece en la materia. Pero va a ocurrir eso, diputado, porque por otro lado escuchamos a la presidenta ayer y al ministro de Hacienda hablando de priorizar, de morigerar las expectativas, en fin. Cuando hay tanta cosa urgente, uno se pregunta si es que esto va a estar dentro de esas prioridades, por más prioritario que sea. Dentro de lo prioritario siempre hay cosas más importantes. A ver, que nosotros estuvimos con el ministro Valdés el día lunes, y si me pregunta Paola, yo creo que lo que se refiere a señales económicos, justamente hay que apalancar una buena agenda. Y aquí esto no es una medida contra los empresarios, sino por el contrario, hay que entender que estas medidas robustecen, hacen más transparente y competitivo nuestros mercados. Y en consecuencia, si allá hay que dar una señal importante, creo que esta medida hace sintonía con esa...
hacen con más esa competitivo legislación. el mercado sin duda, pero también en algún sentido es contra empresario, o al menos contra aquellos empresarios que les gusta la colusión. Hay algunos que les gusta o que les ha gustado. Contra ellos, ciertamente, Bueno, que es desfavorable es una que cosa siempre como esta. decimos, sin competencia no hay mercado. Y aquí algunos entendieron que el mercado podía hacer una verdadera depredación de unos contra otros. Recordemos que en el mercado farmacéutico, a lo menos cuando se instaló esta presentación, 3 farmacias concentraban el 93% de la industria. Hoy día ha cambiado y han habido fusiones también dentro de algunas empresas, ya no se puede adscribir con esa fidelidad, pero como digo, creo que la agenda económica debe ser robusta y como digo, creo que esta medida, el de la urgencia a este proyecto, va a hacer que nuestro mercado al final del día sea más competitiva y le da más garantías, por ejemplo, a otros actores para que entren en un mercado tan sensible donde se requiere mucha competencia y libertad de precios como el de la farmacia. Diputado, quiero llevarlo a otro tema que marcó Sebastián hoy día. Cuando leíamos los diarios, Sebastián, a propósito de tener los diarios enfrente y ver 2 noticias, llamó la atención como desde el punto de vista ciudadano en un punto. Y era que por un lado estaba la noticia de las farmacias que quedan absueltas Con los la bienes absolución de los ejecutivos, ejecutivos, y al ladito estaba que el Servicio de Impuestos Internos arremete de nuevo contra las kermeses en los colegios. Entiendo que son 2 temas diferentes, pero tienen algo en común. Primero, ambos hablan de plata. Y segundo, ambos hablan de la manera en que el Estado se hace cargo de la fiscalización o del castigo del cumplimiento de las normas. Hay ciertas disparidades, Claro, ¿no? por un lado es como estos 10 ejecutivos quedan absueltos, más allá de que si la norma penal establecía o no establecía, nos queda la sensación de que efectivamente hubo colusión, porque así además lo dijo la Corte Suprema en la otra arista. Eso por un lado, y por el otro lado, la mamá que se vio afectada por el precio de los medicamentos y que hace un brownie en la casa o un quequito y lo vende en el colegio, llega el Servicio de Impuestos Internos a multar a su colegio. ¿No le parece que hay algo en el marco como general de nuestra sociedad o de nuestras regulaciones que está medio mal hecho de frentón? Bueno, a ver, una cosa puede ser la norma, pero otro lo que dice relación con los medios y los fines. Y aquí claramente hay una simetría absoluta entre los medios y el fin perseguido. Aquí el caso perseguido era de 800.000 pesos, si no me irrogo, respecto a la kermés en el colegio Everest. Participaron 5 fiscalizadores de impuestos internos y una absoluta desproporción. Totalmente. Y creo que eso también a veces nos pasa, por ejemplo, en términos policiales, respecto a dónde se pone el foco. Yo a veces discuto mucho con carabineros, tenemos muchos comisos ahora que está de moda la discusión respecto de la marihuana y no con la cocaína u otras drogas, en este caso más duras. Hoy día se está discutiendo y aparecía en el mismo medio una circular que va a sacar impuestos internos respecto a dónde se va a poner el foco de la persecución tributaria, dónde va a ser sanción administrativa, dónde se va a llevar en definitiva a tribunales, porque recordemos que un juicio de esta naturaleza también demanda no solamente fiscalizadores, sino que el aparato jurídico puesto el costo de horas tribunal. De traslado de esos 5 fiscalizadores para ir a controlar y sobre 800.000 todo, pesos. ¿No? habiendo un número finito de fiscalizadores, que es la capacidad instalada con que cuenta el servicio. Si bien se aumentaron las plantas, nunca se va a dar cuenta de la demanda que existe de fiscalización en la materia. Entonces, obviamente uno esperaría que en esta circular no solamente esté presente lo que es la generalidad respecto al cuándo, dónde y cómo se va a proceder judicial o administrativamente, sino que también la racionalidad, en este caso, con que se destinan medios importantes como son del Estado para perseguir o aplicar, como se dice, relacionan estas normas, lo que es el derecho tributario. Bien, diputado Silver, le agradecemos mucho que haya venido a CNN Chile. Muy amable. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias, Pablo.